El 21 de septiembre del 2023, el Instituto de Investigación de Obras Sociales de OSDEPIN, IDOS, junto a Consenso Salud, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Universidad de San Isidro, realizaron la segunda jornada interdisciplinaria sobre la sustentabilidad de las obras sociales, cuarta jornada del derecho a la salud. El evento se llevó a cabo en la Biblioteca del Congreso de la Nación y contó con las ponencias de expertos que debatieron posibles soluciones a las distintas problemáticas que operan hoy en el campo de la salud. La Mesa 1 se refirió a la evaluación de tecnologías sanitarias, los avances, desafíos y perspectivas de una agencia. Fue coordinada por Janina Zanarini, secretaria académica del Instituto, y contó con la participación de Esteban Lifschift, director científico en Iris Care, Luis Servino, director médico de la OSOS y ex superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, Manuel Limérez, director de la ANMAT, y Gabriel Novik, director médico corporativo de Swiss Medical Group. Perfecto, gracias. Bueno, la verdad que para mí es un gusto compartir este espacio aún a la distancia. Hace aproximadamente 3 años que vivo aquí en España y lamentablemente no puedo estar físicamente en Argentina, pero es un placer estar en el evento y compartir esta mesa con el resto de los disertantes y agradecer obviamente a los organizadores de la jornada, especialmente a Franco Caviglia por haber pensado en mí para esta charla. Yo voy a compartir la pantalla, así vamos directo a la presentación. Lo único, voy a pedir que me confirmen si está en modo presentación, si la estás viendo, que estimo que sí. Genial. Bueno, a ver, el tema de la mesa, como recién se presentaba, tiene que ver con un consenso posible en relación con la evaluación de tecnologías sanitarias. Y la verdad es que quiero tomar esta palabra, consenso, para introducir a cuál creo yo que puede ser un consenso posible y casi más que posible imprescindible. Y la verdad que lo que me planteo como pregunta para intentar llegar a ese consenso es si el objetivo que tenemos es mejorar los resultados de salud de la población, ¿cuál es la mejor manera de tomar decisiones de cobertura? Y acá yo identifico 2 posibles caminos para tomar estas decisiones de cobertura, 2 palabras que parecen bastante similares porque de hecho comparten casi todas las letras, digamos. Por un lado, la opción o un camino es confiar y por otro es confirmar. Ahora vamos a, obviamente, entrar un poco en cada uno de estos temas. Ahora, si elegimos el camino de confiar, y me refiero a confiar en diferentes actores para poder tomar las mejores decisiones de financiación y cobertura que beneficie la salud de la población, uno se preguntaría, bueno, ¿y en quién potencialmente podríamos confiar? Se me ocurre que un actor o un grupo de actores, digamos, que uno identificaría, digamos, muy relacionado con las tecnologías sanitarias son los profesionales sanitarios, los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos y sus sociedades científicas. Y entonces vamos a presentar algunos datos para ver si realmente este grupo de profesionales se merece, digamos, nuestra confianza, no como profesionales, sino para tomar decisiones de cobertura. Y entonces acá encontré, revisando un poco el tema, un artículo publicado en ProPublica que dice que más de 700 médicos cobraron más de $1 millón de compañías farmacéuticas y de dispositivos médicos. Un libro publicado por Dalré que revisó un poco los conflictos de intereses en relación con las guías de práctica clínica, encontró que casi el 60% de los autores de esas guías de práctica tenía alguna relación con las compañías que eran propietarias de los medicamentos que se recomendaban en esas guías de práctica. Y un dato de acá de España, el país en el que vivo, en donde se identificó que el jefe de investigación de vacunas en la Comunidad Valenciana había cobrado miles de euros de las empresas que dominan el mercado, del 80% de las empresas que dominan el mercado de vacunas en este país. Y acá uno podría decir, ¿y
¿Cuál es el problema? Digamos, estamos hablando de gente adulta, cada uno se hará responsable de sus actos. Digamos, ¿qué me venís a contar de que esto es un problema? Bueno, vamos a intentar ver si esta situación puede en algún caso comprometer la confianza que podamos tener en este grupo de actores para que su palabra nos lleve a decidir qué debemos financiar y qué no. Esta es una revisión sistemática publicada en el Annals of Internal Medicine en 2021 que se plantea la revisión esta pregunta. ¿Los pagos de las farmacéuticas están asociados a las prescripciones de los médicos? Y obviamente por razones de tiempo solo vamos a ir a la conclusión. La revisión encontró una asociación entre el pago y la prescripción de los médicos en todos los estudios que se revisaron. Y no solo encontraron una relación, sino que encontraron una relación temporal entre el pago y la conducta prescriptiva y algo que describen como dosis-respuesta, que no es más ni menos que a pagos más elevados, conductas prescriptivas más a favor de quien hizo ese pago. Este otro estudio del Journal of American Geriatrics, que analizó los pagos de Biogen a médicos de Estados Unidos entre 2015 y 2020, no solo encontró que los pagos no son solo a los médicos, sino que prácticamente a todos los actores del sistema, sino que los estudios que se revisaron respecto a estos pagos encontraron que había un comportamiento o una modificación del comportamiento de aquellos que habían recibido esos pagos en su conducta prescriptiva, sobre todo una tendencia a prescribir medicamentos más caros y a prescribir más medicamentos por marca comercial. Y se acuerdan que recién comentamos de este jefe de investigación de vacunas de acá de la Comunidad Valenciana. Le preguntaron si no había conflictos de intereses entre su posición y el hecho de recibir pagos justamente de quienes fabrican esas vacunas. Y respondió algo muy interesante, que es que él dice que es posible que haya algún conflicto de interés, pero que su prestigio como investigador es superior a esos potenciales conflictos de intereses. Y entonces pensemos, a mi criterio, la respuesta, digamos así, podemos confiar para tomar buenas decisiones de cobertura en los profesionales sanitarios. La confianza no parece ser el mejor camino para beneficiar a la gente. Veamos si podemos confiar en las asociaciones de pacientes. Hoy claramente un actor fundamental en todo lo que es la dinámica de los sistemas de salud en todos los países del mundo. Y para no ahondar en cifras, también pagos de la industria farmacéutica. De hecho, esa noticia publicada en un diario especializado se llama Redacción Médica, en donde se identifica que 8 de cada 10 asociaciones de pacientes son financiadas por la industria. Esta es una revisión sistemática publicada en el British Medical Journal para intentar entender si estos pagos de alguna manera condicionan conductas en las asociaciones de pacientes. Y lo que encontraron es que las asociaciones de pacientes suelen tener posiciones favorables a quien los financia y que hay que implementar medidas para prevenir los riesgos que esto puede suponer para la propia salud de los propios pacientes y para lo que uno podría decir el beneficio común de toda la población. Y este estudio publicado en New England Journal, en donde encontraron que al menos el 83% de las asociaciones de pacientes recibía financiación, ya sea de compañías farmacéuticas, de dispositivos o biotecnológicas, también encontraron que en el board de estas empresas, en casi el 40% de esas asociaciones, había sentado en el board un ejecutivo de alto rango, actual o pasado, de la industria farmacéutica. Y en este estudio se concluye que hay una elevada preocupación de esta situación, de que sean apoyadas por la industria, porque lo que preocupa es que las asociaciones de pacientes se suelen mostrar muy favorables al acceso a medicamentos de dudoso beneficio para los pacientes, pero no suelen ser tan explícitos para hablar de otras medidas que probablemente hubieran sido beneficiosas para sus propios asociados, como por ejemplo implementar medidas para regular el precio de los medicamentos. El tercero de los actores que uno podría identificar potencialmente confiable es la propia industria, la industria farmacéutica de dispositivos. Y la verdad que hoy, en Argentina y acá también, todo el tiempo surge esta palabra, ¿no? Valor, pago por valor,
y entonces empiezan los acuerdos de riesgo compartido y cómo demostramos el valor. Y entonces la pregunta es, ¿qué es valor en términos de las tecnologías sanitarias? Y básicamente hay solo dos situaciones que son realmente valor agregado. Una es que una nueva tecnología, un nuevo medicamento, impacte sobre desenlaces más relevantes que las tecnologías que hoy ya estamos financiando, por ejemplo, que un medicamento para el cáncer impacte en sobrevida global y no en sobrevida libre de progresión, o que un medicamento reduzca la incidencia de infarto de miocardio y no solamente reduzca la hemoglobina glicosilada. Y la otra situación que también es considerada valor es que esa tecnología mejore los resultados en un desenlace para el cual ya tenemos alguna tecnología, y entonces, obviamente, si yo tengo un medicamento para el cáncer o dos medicamentos en donde uno mejora 2 meses la sobrevida y me traen uno nuevo que lo mejora 2 años, no hay ninguna duda de que eso es valor. Ahora, cuando me puse a revisar un poco el tema, a mí se me vino a la cabeza una película que muchos de los que seguramente están ahí en la sala recordarán, que es ¿Y dónde está el piloto? Y a mí se me ocurre que podríamos cambiar por ¿Y dónde está el valor? Y entonces, recién hablábamos de sobrevida global o sobrevida libre de progresión. La sobrevida libre de progresión, sin entrar en detalles, es lo que se considera una variable subrogada, una variable más blanda, y se postula que en realidad hay que usar variables subrogadas porque lleva mucho tiempo demostrar mejoras en la sobrevida global, o lleva mucho tiempo poder, o lleva, digamos, se requiere un N de pacientes muy elevado, o es muy costoso, pero lo cierto es que lo que hay que demostrar para decir que si yo demuestro mejora en la sobrevida libre de progresión, es una manera indirecta de demostrar que estoy impactando en un resultado tan duro como la sobrevida global, es que esa variable subrogada sea un verdadero representante legal. Es decir, que si yo demuestro que mejoro la sobrevida libre de progresión, puedo quedarme suficientemente tranquilo de que seguramente esto va a mejorar la sobrevida de los pacientes. Y entonces acá mostrar dos estudios o dos datos. Se revisaron las aprobaciones de nuevos medicamentos por la FDA, específicamente en oncología, entre 2005 y 2022, en donde se encontró que muchos de los medicamentos aprobados en base a estas variables más blandas no tuvieron posteriormente estudios que demostraran mejora en la sobrevida, lo cual genera una incertidumbre sobre el verdadero beneficio de estos medicamentos oncológicos. Y un estudio ya publicado hace varios años por un grupo de investigadores de LIQWIC, la agencia de evaluación de tecnologías alemana, que es muy interesante el título. Ellos se preguntan en qué momento o cuándo nos equivocamos, y simplemente una frase de las conclusiones: más de la mitad de los nuevos medicamentos en Alemania no han logrado probar un beneficio añadido sobre lo que ya tenían ellos disponible en el mercado alemán. Estos son datos que revisé personalmente porque me interesaba, y justo lo escuchaba antes a Fernán hablar de que el gasto deberíamos medirlo como gasto per cápita y no gasto como porcentaje del PBI. Y esto es una comparación, datos oficiales de España, publicados tanto por el Ministerio de Sanidad como por el Instituto Nacional de Estadística, en el que me interesó comparar cuál fue la evolución del gasto público en salud per cápita en los últimos 20 años en España, que como vemos se ha duplicado de 2002 a 2021, y lo que obviamente uno quiere comparar es contra algún dato que nos permita entender si estamos pagando lo que merece la pena ser pagado, y entonces lo comparé contra mortalidad por todas las causas cada 100.000 habitantes en el país, y esta es la curva, digamos. A propósito, no voy a mostrar datos, porque acá, ¿cuál sería la pregunta? Y un poco recién en relación a lo que comentaba Pedro Krasnokuki respecto a los umbrales de costo-efectividad, uno acá se preguntaría, viendo que acá hay diferencias en distintos momentos de estos últimos 20 años entre el crecimiento del gasto y la aparente modificación de la mortalidad, uno se preguntaría cuánto más estamos dispuestos a pagar por estos resultados. Y la verdad es que yo creo, y ahora les voy a mostrar estos resultados de la curva de mortalidad con un poquito más de detalle, lo que
yo quitaría parte de la pregunta, que no es cuánto más estamos dispuestos a pagar. Viendo estos resultados, la pregunta debería ser, ¿estamos dispuestos a pagar por estos resultados? ¿Y por qué lo digo? Esta es la curva de mortalidad que estaba en la diapositiva anterior, obviamente un poco más grande para que se vean. Fíjense la mortalidad por todas las causas cada 100.000 habitantes en España en los últimos 20 años. Si comparamos de punta a punta, 2002 a 2021, la mortalidad en España aumentó. Para mí, ponerme frente a estos resultados fue de altísima sorpresa, realmente no lo podía creer. Y entonces dije, ¿por qué no extendemos un poco más en el tiempo? Tal vez algo pasó en estos últimos 20 años que luego intentaremos explicar. Esta es la curva de mortalidad por todas las causas en España cada 100.000 habitantes desde 1980, en los últimos 41 años, y como vemos, pasamos de casi 772 muertes cada 100.000 habitantes a la última cifra, en 2021, de 952 muertes cada 100.000 habitantes. Y alguien podrá decir, bueno, pero espera, mostrame la mortalidad en alguna enfermedad que realmente se ha llevado prácticamente la mirada de todos los sistemas de salud a nivel mundial, como son, por ejemplo, las enfermedades oncológicas. Y entonces les muestro la evolución de la mortalidad por cáncer cada 100.000 habitantes en España en este periodo de 41 años. Realmente la curva asusta y todavía me cuesta no solo aceptarlo, sino tratar de encontrarle algunas explicaciones. Tengo algunas, digamos, para comentar luego, tal vez en el espacio de preguntas. Pero podríamos afinar un poco más el bochín y alguien podría decir, pero espera, mostrame no todos los tumores, mostrame ese tumor que hoy prácticamente se lleva todas las luces de la calle Corrientes, en donde están todos los focos puestos y la medicina, la oncología de precisión y la capacidad de identificar si ese cáncer, específicamente el cáncer de pulmón, es PDL1 positivo o no, si es ALK positivo o no. Esta es la evolución de la mortalidad por cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, que es como se expresa, digamos, en las estadísticas, cada 100.000 habitantes en el mismo periodo. Y como vemos, entre 1980 y 2021, la mortalidad es más del doble que hace 41 años. Pero director, alguien podría agregar, director, pero perdón que lo interrumpa, perdón, sí. Soy la locutora. Le pido por favor que usted al no estar presencial, no está viendo nuestras imágenes de tiempo, y le pido, ¿sí?, si es tan amable tener unos 3 minutos finales para ir cerrando. Disculpe, muchas gracias. Bueno, me habían dicho 20 minutos, pero no importa, vamos a acelerar. Disculpe, esta es la relación entre la incidencia de cáncer y muerte por cáncer. Es decir, parece que cada vez hay más personas con diagnóstico de cáncer y proporcionalmente se mueren menos. La pregunta es, si lo que estamos viendo es una disminución de la letalidad del cáncer a partir de los datos que miramos, o en realidad estamos diagnosticando cáncer en personas a quienes el cáncer nunca los hubiera matado. Para ir rápido, los financiadores podríamos confiar. Bueno, acá hay un estudio de OPS que muestra que en 3 países de Latinoamérica la mayor parte de la judicialización es por servicios que eran de obligatoria cobertura en ese sistema de salud o demoras de hasta 6 meses en la entrega de medicamentos oncológicos. Me parece que confiar no es el mejor de los caminos. Vamos a intentar ver si confirmar sí lo es. Y acá me parece que hay una frase que lo grafica bastante bien, que es: confiamos en Dios, todo el resto tiene que traer datos. Y la evaluación de tecnología, que es justamente de lo que estamos hablando, no intenta buscar la verdad, porque sabemos que siempre nos manejamos con un margen de error definido por la P, por ejemplo, o el intervalo de confianza del 95%. Lo que intenta la evaluación de tecnología es reducir la incertidumbre. Por ejemplo, Bolsonaro había dicho, el expresidente de Brasil, que él se curó del coronavirus porque habían utilizado cloroquina. ¿Esto puede ser verdad? Puede no serlo claramente, y entonces lo que intenta la evaluación de tecnología es definir cuánta certeza tenemos de que fue la cloroquina lo que curó a Bolsonaro, o extendiéndolo a todas las tecnologías, cuánta certeza tenemos de que una tecnología va a producir en la vida real lo que parecen mostrar los estudios. Para esto hay una herramienta muy difundida, que es el GRED, que determina 4 niveles de confianza: muy baja, baja, moderada y alta. Y a mi criterio, para hacerlo sencillo, la evaluación de tecnología lo que ayuda es a reciclar, a separar en un tacho lo que tenemos que financiar y tirar a la basura lo que realmente no aporta valor.
Por ejemplo, no deberíamos financiar un medicamento cuyos efectos adversos son más relevantes que los beneficios, o cuando no resuelve necesidades no cubiertas, o cuando no impacta sobre desenlaces relevantes sobre todo para los pacientes, cuando el comparador que nos traen para decidir la financiación no es el adecuado, cuando no mueve el amperímetro, mejora la sobrevida pero 15 minutos, cuando la certeza de los resultados es buenísima para demostrar que no sirve para nada, o cuando la certeza es realmente tan baja que no nos mejora la incertidumbre. Para terminar, algunas reflexiones. Está claro que pensar que la innovación pueda no ser beneficiosa para los pacientes es totalmente antiintuitivo. Después de lo que compartimos, por lo menos es una reflexión propia, basar las decisiones de cobertura en la confianza que podemos tener a los distintos actores, lo único que hace es potenciar el impacto de los conflictos de intereses, y lo que tenemos que saber y explicarle también a los pacientes es que el impacto que va a tener una tecnología sanitaria en la vida real de los pacientes no tiene ninguna relación con las expectativas que haya sobre esa tecnología. Nos han querido convencer que la evaluación de tecnología sanitaria básicamente lo que trata de definir es cuánto estamos dispuestos a pagar. La verdad es que si seguimos enfocando el tema en precios, vamos a seguir pagando más o menos por algo que no siempre necesitamos y que no siempre es lo que dicen ser. Suelo decir una frase que me gusta mucho, que es que si no sirve ni regalado, y financiar tecnologías que no aportan valor también impacta negativamente en el acceso de pacientes a otras tecnologías que sí aportan valor, porque finalmente el presupuesto siempre es finito, y si nos seguimos haciendo los distraídos, esto solo favorece a unas pocas personas entre las que no están los pacientes. ¿Argentina debería tener una agencia? No hace falta, digamos, que lo responda, porque estoy totalmente convencido de que sí la debiera tener. Pero solo tiene sentido tener una agencia si ninguna tecnología se incluye en el PMO sin una evaluación de tecnología previa, si el PMO se convierte en una verdadera canasta de prestaciones, ni un piso, ni un techo. Si no se convierte en una canasta de obligatoria cobertura, lo que deberíamos es cambiarle las siglas de PMO a BSF por barril sin fondo. Solo tiene sentido si el PMO es obligatorio para todos los financiadores de salud, pero especialmente para el sector público, y solo tiene sentido si de alguna manera participa la agencia en la definición de precios de las tecnologías que se decidan financiar. Para terminar, y porque estamos en un momento en que parece haber coincidencia absoluta entre las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, las farma, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, me parece muy gráfica esta frase de Jean Cocteau, que no debemos confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. No sé si me está escuchando, por la presentación. La verdad que tenemos una mesa de expertos en la materia y que han trabajado mucho con la evaluación de tecnologías sanitarias, y lo que me gustaría en un primer momento, y dado la exposición que hizo Esteban, es empezar por Luis, que has hecho no solo trabajo, sino que has presentado el proyecto de la necesidad de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, y a partir de esto empezar a reflexionar juntos. Hola, hay una presentación que quería hacer, mientras que la busca a nombre de Luis Servino. Bueno, me voy a parar un poquito porque después si no, no vamos a poder ver. Ante todo, bueno, agradecer la invitación, que uno ya acá se siente de la casa, con Franco y todos los organizadores de esto, ¿no? Y a mí me quedó picando lo que presentó el ministro de Salud de la ciudad, ¿no es cierto? Donde al final de la presentación habló de un tema importante, que es el tema de la eficiencia, porque obviamente daría la impresión que falta plata en el sistema de salud argentino, pero se habla mucho más de vamos a crear una agencia y no de resolver los terribles bolsones de ineficiencia que hay en la Argentina, con lo cual, bueno, nos va a seguir faltando plata, creemos o no, mañana la mejor agencia del mundo. Entonces, ese es un tema para tener en cuenta. Lo que acaba de decir nuestro amigo desde España, nuestro compatriota, lástima que lo perdimos, tendríamos que repatriarlo porque también es clarísimo. Me hizo acordar lo que decíamos a veces cuando
aplicábamos en cirugía algunas técnicas nuevas que decían, bueno, las nuevas tecnologías mejoran muchísimo la calidad de vida, sobre todo de los cirujanos que las hacemos, ¿no es cierto? Extendible también a otras especialidades como los traumatólogos, hay algunos acá con las nuevas tecnologías en prótesis que ya todos conocen. A ver. Bueno, obviamente cuando hablamos de agencia tenemos que vincularlo a las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías tienen estas características. Se presentan habitualmente con un nivel de efectividad superior a las ya existentes o como la única alternativa terapéutica, que es básicamente el nicho que encontró la industria con las enfermedades huérfanas. Entonces, por eso habitualmente se dan el lujo de ponerle valores y precios total y absolutamente exorbitantes, porque se plantean muchas veces como la única variable terapéutica, lo cual condiciona a los sistemas de salud a incluir su cobertura rápidamente. Acuérdense que instituciones como la FDA, que tardaba 7, 8 años en aprobar un medicamento a través de los sistemas de fast track para este tipo de drogas, por ahí en 1 o 2 años, y con ensayos muy pobres porque hay pocos pacientes para enfermedades raras o genéticas, por ahí en 1 o 2 años terminan sacando, ¿sí?, una aprobación. Pero tenemos que olvidarnos de esto, que solamente el paso del tiempo es esencial para afianzar la evidencia que respalde la seguridad y el costo-efectividad de una nueva tecnología. Les recuerdo, por ejemplo, que cuando se instauró en Inglaterra las unidades coronarias, después de muchos años donde habían probado que realmente disminuía francamente la mortalidad del infarto agudo de miocardio, había todavía grandes popes de la cardiología, como Ross, que seguían diciendo que, bueno, era un gasto muy elevado y que había que ver si realmente servía o no hacer eso, ¿no es cierto? Bueno, las características básicas de estas nuevas tecnologías es que el crecimiento va a ser inexorable. Se calcula que van a aparecer 50, 60 moléculas nuevas del $1.000.000 en los próximos años, obviamente todas de alto costo, y evidentemente, como decía Lipschitz, de una efectividad total y absolutamente incierta, ¿no es cierto? Pero que generan todas un alto impacto sobre el gasto en los sistemas de salud. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que se estudió ya desde el 2006, se explicarían en ese momento solamente la mitad del incremento de los gastos en atención médica. Y en la Argentina, como en otras partes del mundo, lo que pasa es esto, que es la visión maniquea de las nuevas tecnologías, porque para el paciente representan muchas veces una esperanza, sobre todo, a ver, ¿quién que no tenga un hijo con una AME va a querer que no haya algún medicamento que cure a su hijo, que si no va a terminar discapacitado el resto del tiempo que le quede por vivir, o el que tenga o sufra un ELA o cualquier otra enfermedad totalmente discapacitante, ve en esa nueva tecnología, ¿sí?, al ángel de la guarda, ¿no es cierto? Mientras que los financiadores, cuando nos ponemos el sombrero de financiador, lo vemos esas nuevas tecnologías como una amenaza. Entonces, esta visión, que creo es la que hay que terminar, para ir un poco como hablaba hoy Franco, tener una visión mucho más global, en el cual debemos hacer participar a todos los actores, básicamente, obviamente, las agencias de evaluación de tecnologías que tendrán que darnos la certidumbre si hay o no que cubrir, el complejo médico-industrial que también tiene que participar, a las asociaciones de pacientes con las limitaciones que contaba recién Lipschitz, que ya los discutimos con las asociaciones, la mayoría tiene un vínculo directo con la industria, lo cual no les quita parte de la legitimidad, es así. El médico, el paciente y los financiadores todos deben formar parte a través de la centralidad que tienen que ocupar los poderes del Estado. O sea, no podemos hacer esto si tenemos un Congreso que actúa por un lado haciendo leyes para cobertura de enfermedad, que prácticamente somos únicos en el mundo, un Poder Ejecutivo que saca normas también aisladas y donde obviamente se pone en juego, como se habló, la gobernanza del sistema. Hay una incoordinación total y absoluta. Por eso, esta frase de Cochrane, un poco padre de todo lo que estamos hablando, es clave. O sea, es frecuente que los médicos y en general los técnicos ministeriales no sepan cuáles son las prácticas más eficaces. Y esto es lo que le da entidad para que trabajemos en tener una agencia de evaluación de tecnologías, ¿sí? Nosotros
con el doctor Kochelar, nos tocó ir a discutir en el Senado un proyecto de agencia. Bueno, nosotros no nos marean los fracasos con el doctor, bueno, tuvimos un gran fracaso, el Senado nos dijeron que estaba todo muy lindo, pero no se preocupaban básicamente cómo se nombraban las autoridades, no les preocupaba mucho, digamos, cuál era la función, y muchos desde su ignorancia pensaban que la agencia era para sacarle beneficios a la gente, cuando en realidad el sentido básico de una agencia debe ser utilizar los recursos escasos con racionalidad para que esto contribuya a la equidad. Bueno, ahí quedó totalmente trunca ese proyecto de ley. Por otro lado, había todo un grupo y algunos proyectos que todavía están que insisten con el tema de que la agencia y los dictámenes de la agencia deben ser vinculantes, lo cual desde el punto de vista mío, médico, metiéndome en terreno jurídico, es un absurdo total. Nunca los dictámenes de la agencia pueden ser vinculantes, deben ser un apoyo importante para la justicia, por eso necesitamos una agencia con prestigio, como tienen otros países. Bueno, el NICE sería, digamos, un ejemplo ideal, donde ningún juez se le ocurre, ¿no es cierto?, aceptar un amparo en contra de lo que diga el NICE. Nosotros tenemos que lograr lo mismo, tener una agencia con gente de prestigio y que a lo largo del tiempo a nadie se le ocurra, ¿sí?, hacer una causa en contra de algo que no aconseja la agencia. Bueno, básicamente lo que tienen las agencias en el mundo es la elaboración de reglas de decisión para qué van a decidir si una nueva tecnología debe ser incorporada o debe tener algún tipo de reintegro en el sistema de salud, ¿sí? Y básicamente acá tenemos un juego de dos grandes fuerzas. Por un lado, en lo que llamamos el marco de valor. ¿Qué es el marco de valor? Bueno, esencialmente los beneficios, yo acá lo reduje, lo simplifiqué, los beneficios que esa nueva tecnología supuestamente va a dar o dice que va a dar, porque muchas veces no lo sabemos, o lo sabemos a partir de los ensayos, que en muchísimos casos son muy escasos o de muy poco número de pacientes. Esos beneficios pueden ser clínicos, sanitarios, económicos, u otros donde hay muchas dimensiones del beneficio que no se tienen en cuenta específicamente en las evaluaciones de, por ejemplo, cuál es la sensación que puede tener un paciente con una enfermedad grave cuando sabe que va a tener acceso a algo potencialmente curativo. Bueno, en ese rubro, en otros, hay un montón de cosas que habitualmente no se miden, pero que algunos sistemas lo tienen en cuenta. Y por otro lado, la dimensión del impacto negativo que va a tener la incorporación de eso en otras áreas, como es el impacto presupuestario, el costo de oportunidad inaceptable que puede tener, derecho individual versus derecho colectivo, que es otro tema clave. Hace poco, bueno, el Ministerio de Salud aprobó el Zolgensma para un grupo de pacientes. Parece una medida, bueno, a simple vista, digamos, importante, que va a beneficiar a un grupo de pacientes a través de una forma de contrato de riesgo también interesante. La realidad es, lo que vamos a invertir ahí en términos de costo de oportunidad, obviamente en un contexto de recursos escasos, va a ser desinvertido en otras áreas. Y acá no tenemos, más allá de los cálculos teóricos, que no es cierto, uno los puede ver en los trabajos publicados que hay, del costo de oportunidad por país, todo. Por ahí soy muy sencillo, muy elemental, pero la verdad es que a mí no me cierran mucho, que son nada más que cálculos publicados de los costos de oportunidad teóricos que cada uno de los países puede tener o mostrar. Yo lo que digo es que en un país como la Argentina, con 50% de pobres, invertir, ¿no es cierto?, drogas que salen alrededor de 2 millones de dólares en un conjunto muy chico de pacientes, cuando concomitantemente tenemos enfermedades de la pobreza con un impacto terrible sobre la salud, sobre todo el área materno-infantil, bueno, plantea un tema ético realmente muy, muy delicado. No lo digo solamente yo, hasta el propio Drummond tiene consideraciones al respecto y también la OMS, ¿no es cierto? Y además plantea una cosa que, bueno, discutimos siempre acá con los colegas abogados, que son la colisión entre el derecho individual y el derecho colectivo, que es muy, muy importante. Ya lo mostraban hoy en algunas presentaciones en las cuales por ahí un grupo muy chico de pacientes consume el 70 al 80% del presupuesto
de cualquier obra social o de cualquier financiador. Y esta parte me parece importante, que las decisiones explícitas de asignar recursos a un paciente implica inevitablemente la decisión de negárselo a otro, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver esencialmente con el concepto este de costo de oportunidad. Y como digo, el árbol que no nos impida ver el bosque, y a esto me refiero, y sería importante que por ahí nos vayamos pensando un poco esto, ¿no? En Argentina, en materia de atención médica, ¿se muere más gente por falta de acceso a una nueva tecnología o por ineficiencias o inequidades del sistema? Yo no tengo ninguna duda ni los quiero influenciar a mi concepto. El problema es que lo tenemos abajo. Lo terminó Quirós cuando terminó la charla. Tenemos bolsones de ineficiencia terribles. ¿Está? Esto no significa que no vayamos a hacer la agencia. Pero si estuviera en UOCRA, diría, o sea, no nos pongamos a empapelar la pared cuando están todavía el ladrillo a la vista. ¿Sí? Primero hagamos las manos que corresponde y después de último, si quieren, la pintamos y la empapelamos. Acá queremos avanzar y hacemos múltiples reuniones vinculadas con la agencia de hace años, pero se trata muy poco este tema de la ineficiencia. Tema que ya hace más de 10 años en publicaciones internacionales hablan de que entre un 20 y un 34% del gasto que hacemos, y esto es de países un poquito más desarrollados que nosotros, no aportan valor en términos de salud ni calidad de vida. Por eso creo que nos tenemos que llevar un poco en la cabeza esta idea. La ineficiencia en el sistema de salud mata. Ya estoy con el tiempo, creo que no queda más nada. Otra de las cosas, bueno, la agencia la vamos a tener, pero no nos olvidemos de esto. ¿Qué hacen las agencias en la Argentina y en el mundo? Fíjense, la mayoría, procedimientos, dispositivos diagnósticos y terapéuticos, el 33% esencialmente medicamentos y solo el 2% son otras tecnologías. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, hay muchas agencias, como por ejemplo el NICE, fíjense, que no se dedica solamente a medicamentos, sino medicamentos, dispositivos, intervenciones en salud pública y asistencia social. Si uno ve lo que hizo la Conetec hasta ahora, en todos los estudios, que reúne, claro, por ahí a los técnicos más prestigiosos de la Argentina, por la causa que fuera, todos los estudios que tienen hechos, les diría casi el 95%, está vinculado con drogas, medicamentos. ¿Hay algún estudio para ver si haciendo alguna política de prevención puntual, de promoción de la salud, podemos avanzar y mejorar estos bolsones de ineficiencia? No, no hay ninguno. Luis, Luis, vamos redondeando. Sí. Bueno, lo dejo acá porque esa es un poco la idea que quería transmitir. Bueno, ahora sí voy a presentar a Gabriel Novik, gerente de prestaciones del grupo Swiss Medical y pertenece a la CONECET y nos va a explicar. CONECET, sí. Gracias. Bueno, buenos días, gracias a la organización que me invitó. Yo soy director del grupo Swiss Medical y soy miembro de Conetec también. Voy a ser muy breve. Como hizo el doctor Quirós, tengo la ventaja de hablar después de otras y tomar algunas notas y hacer algunas reflexiones. Digamos, una primera reflexión claramente es que cualquier órgano de evaluación de tecnología se inscribe dentro de un contexto que fue descrito con total claridad y en el cual todos coincidimos, ¿no? Nosotros estamos en un sistema que ya sabemos que tiene profundas deficiencias estructurales y en la medida de que no se ataquen, cualquier esfuerzo de cualquier índole y en cualquier ámbito es coyuntural. Justamente él hablaba de que es un sistema complejo y justamente eso es lo que yo me ocupo, ¿no? De sistemas complejos, esa es mi especialidad en realidad, más allá de los estudios de medicina. Y verdaderamente es así. Es un sistema sumamente complejo, sí, un campo, si se quiere, ampliado,
Y en ese contexto hay que ver cualquier esfuerzo por evaluar tecnología y crear algo parecido a una agencia. Una cosa dentro de ese marco es que, y hay algo justamente de esta disciplina que les comento, que es la idea de infinito. Lo llevo nada más que a la primera idea que lo llevo a reflexión, que dentro del infinito, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el centro del infinito? Está en cualquier lado, ¿no es cierto? Entonces, en un sistema que es infinito, no hay ningún centro. Y el centro está básicamente donde está uno. Esto se entiende, es bastante básico, ¿no? Entonces, en un sistema de cobertura que es infinito, el centro somos cada uno de nosotros y nuestras necesidades. En un sistema que como sistema está limitado, ¿sí? con límites, con fronteras, evidentemente hay centros, hay periferias, digamos, hay una forma de encuadrar ese sistema y darle un marco. Cuando estamos hablando de infinito, todo es igualmente centralizado, céntrico, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿no? Y bueno, y si eso uno lo proyecta al sistema que tenemos nosotros, ¿no? Que podemos virtualmente, termina siendo, y todos coincidimos, que termina siendo de cobertura virtualmente infinita, evidentemente todo adquiere la misma relevancia. Y en ese marco es también el funcionamiento de cualquier entidad, y ahora voy a hablar un segundo de la agencia y Conetec y terminar rápidamente para que haya tiempo para la conversación. Pero es importante tener en cuenta entonces que sin una limitación de ese universo es muy difícil para cualquier institución determinar qué entra y qué sale, porque entra y sale a ningún lado, porque todo es, en definitiva es infinito. Entonces todo se vuelve una primera abstracción, ¿sí? Una segunda abstracción también para tener en cuenta es la abstracción de la incorporación de nueva tecnología y el marco de impacto que tiene en la dimensión humana, que tanto el doctor Quirós enfatizó y a la cual suscribo plenamente. ¿Y qué es? Que cuando uno dice vamos a adoptar una nueva tecnología o se incorpora una nueva tecnología o a nivel, como se presentó en una presentación, a nivel legislativo se incorporan nuevas o algunos hacen la analogía del Jenga, sacamos de abajo y ponemos arriba y debilitamos la base, ¿no? Como fuere, todo lo que se agrega tiene una cuota importante de abstracción, que es la segunda abstracción a la que quiero referirme. ¿En qué sentido? De que con el nivel de gradiente social que nosotros tenemos en la Argentina, cualquier incorporación termina para la gran mayoría haciendo una abstracción, en realidad no hace ninguna diferencia. El ministro lo dijo con claridad, digamos, ¿a quién le hace diferencia? ¿A los que tienen voz, posibilidad, puede litigar con la suficiente potencia o tiene los ingresos para tener acceso? Pero el gran universo, en la medida que se incorporan al universo ya de por sí infinito de posibles coberturas, nuevas prestaciones, lo único que hace es aumentar el gradiente social. Aumenta el gradiente social, aumenta la eventual posibilidad de acceder de los que pueden y aleja la posibilidad de acceder a los que no. Algunos de ustedes quizás estuvo en el 2018 en un evento de ACAMI en Mendoza, donde yo mostré un modelo que se veía claro, ¿no? De las vaquitas, para el que estuvo en eso, mostraba un modelo, algunos se acordará, donde en el 2018 yo ahí mostraba, no es por ser autorreferencial, simplemente que se veía que en realidad la ruina del conjunto es una ruina del conjunto, no se salva a nadie. Y en ese momento yo planteaba y le mostraba en ese modelo que se veía gráficamente, acá por razones de tiempo no lo comparto, y yo les comentaba, miren, todo esto puede funcionar hasta el punto de que haya algún evento sísmico que pueda ser una crisis económica, una epidemia, y finalmente lo que mostraba ese modelo que se veía con vaquitas, se morían todas, ¿no? Y eso fue en 2018, ¿no? Y nos pasó un poco eso. En realidad catalizó un proceso que ya veíamos que era grave en 2018 y que ahora todos coincidimos que es mucho más grave. En ese contexto, y para ir dando marco a esto, porque si no, les cuento qué es la Conetec y se terminó, ¿no? Pero me parece que esto es más rico. Cuando uno habla de Conetec o cuando uno escucha y participa en foros, yo realmente soy el menos autorizado cuando recibí la invitación a participar y me dijeron hablar un poco de Conetec, lo primero que dije, soy el menos autorizado para hablar porque era un director ejecutivo que ahora está nombrado por un decreto y sería la persona que tendría que estar acá. Lo llamé, le dije y lo repito, o sea que vengo a hablarles a ustedes nada más por el, si quieren, por el seniority que me da haber estado desde el primer día en la comisión, nada más que eso, ¿no? Pero cuando uno participa en foros donde se habla de la agencia de evaluación de tecnología, uno parece que la Conetec es de celofán, que no existiera, ¿no? Y
Y si yo les digo a ustedes, si, por ejemplo, si yo los invito a ustedes, y no es porque se sientan cómodos, no tienen que hacerlo, pero ¿cuántos de ustedes ingresaron a la página de Conetec o vieron alguna de las evaluaciones o conocen el marco de valor de Conetec? Probablemente la mayoría no lo hizo. Pero está perfecto que no lo hayan hecho, no es un juicio de valor, pero probablemente no lo hicieron. Sin embargo, uno participa en foros donde se discute la necesidad de crear una agencia y en este momento hay una comisión que si ustedes hablan con cualquier miembro de la Conetec, cualquiera, en cualquier nivel, yo tengo el privilegio de estar en una mesa que es la mesa de recomendación, donde están nominados quienes participan de la mesa y tenemos responsabilidad de tomar decisiones y bueno, y es colectivo. Hay de todas las extracciones, obras sociales nacionales, somos todos los mismos los que estamos en esa mesa, desde el principio. ¿Sí? Hay funcionarios que fueron en algún momento funcionarios de un partido, después del otro, de una gestión del otro, de obras sociales nacionales, provinciales. Una fuerte ausencia son ministros de las provincias, el COFESA es un gran ausente de la mesa, si bien tiene una silla que por lo general está vacía. Pero todos, y les estoy diciendo de todas las extracciones, estamos muy orgullosos del trabajo que se hace. Hay 73 evaluaciones hechas. Esto empezó con, bueno, a falta de una agencia, en el 2018, cuando se cayó el proyecto de hacer una agencia, en ese momento, y lo voy a nombrar porque fue una iniciativa de la gestión del ministro Rubinstein en ese momento. Pero ¿qué pasa? Pasaron 3 ministros ya y 2 presidentes y sigue estando, y siguen estando lo mismo, y sigue creciendo. Y técnicamente es una comisión que obviamente es observable metodológicamente, pero sigue sumando atributos de valor que todos los que estamos ahí decimos, ojalá que sí tenga continuidad, porque ya son varios años, verdaderamente no ha surgido todo lo que tiene que tener una agencia, excepto cosas que tienen que ver con el marco normativo, si se quiere, en el encuadre administrativo, digamos. Obviamente carece, creo que el decreto, como todos saben, que le da un marco, que nombra un director ejecutivo, que le asigna presupuesto, pero tengan en cuenta que la Conetec fue poco más que un club, digamos, cuando empezó. Era un grupo, ¿sí? Donde nadie cobra honorarios, nadie está nombrado de nada. Las participaciones sectoriales fueron consensuadas por cada sector, o sea, quién se sentaba en Conetec en cada uno de los roles. En este momento hay 6 mesas, hay una mesa de transparencia, una de pacientes y finalmente una de recomendación. Pero hay, yo me atrevería a decir, decenas y decenas de equipos técnicos de todas las extracciones. Se nombró, y nada más lo nombro porque se nombró al equipo del IEX, una persona que hizo una pregunta, yo estaba delante, pero nombró un marco de valor que no sé quién fue, que levantó la mano, ya estaba el marco de valor que nombró del IEX, el IEX forma parte también. O sea, todos los que están nos podemos sentar y podemos ver y nos conocemos y todos los equipos técnicos trascienden lo que yo puedo saber quiénes están. Pero finalmente las evaluaciones que se llegan aportan una cosa importante y con esto cierro para dejar espacio para el doctor y para poder seguir conversando. Una cosa que me parece que es importante tener en cuenta, que se habla mucho de la eficacia, ¿no? o la eficacia de una formulación o algo. Y también Luis comentaba por qué no se hacen otro tipo de evaluaciones. No se hace otro tipo de evaluaciones porque no da la capacidad, básicamente. No da la capacidad. En el origen tenía un marco de injerencia mucho más amplio. Conetec incluso podía participar definiendo marco de cobertura. Era como un marco también que colaboraba mucho con la Super en dar un marco que iba más en la dirección que Luis habla. Después se enfocó mucho en evaluaciones de medicamentos y durante pandemia en informes breves para enmarcar el caos que había de presuntas innovaciones, ¿no? Pero lo que es muy interesante es ir más allá de la eficacia, porque lo que tienen las evaluaciones de tecnología, que no lo obviamente es un referente, Esteban, pero hizo mucho énfasis en la eficacia, pero el marco de valor es mucho más amplio. Y esta comisión pone mucho énfasis en la equidad como atributo del marco de valor.
Entonces, cuando uno despliega una tecnología, y volviendo a lo que yo hablaba del gradiente social, uno deja de dar otras coberturas. La analogía que hizo el ministro respecto de, bueno, si yo doy esta tecnología, ¿qué significa? Si ustedes ven algunas de las evaluaciones, eso está en constante movimiento, pero hay evaluaciones que incluyen ese tipo de comparaciones. Ok, ¿cuántas campañas de vacunación implican? ¿Sí? ¿Cuántas dosis implican? Eso, si alguno ingresa a la página de Conetec, va a ver, además de documentos técnicos, ese tipo de medidas están puestas y realmente es algo que es público y que puede acceder cualquiera, digamos, y puede verlo y agrega esa dimensión de equidad que en este momento también es un valor agregado que incorpora la comisión. Por lo cual sería bueno y es muy deseable y sin duda que la comisión no es una agencia, pero yo los invito a que ustedes, que son todos decisores, y los que van a hablar al tarde y en el futuro, no se deje de abrevar en el futuro de la comisión, porque realmente todos los que somos parte consideramos, ya les digo, de todas las extracciones y de todos los que están desde tantos años trabajando en la comisión, todos coincidirán que es algo que verdaderamente suma. Y respecto de la innovación, creo que nosotros tenemos, y quizá hay tiempo para reflexionar después sobre esto, ya redondeo, que la mayor innovación a la cual tenemos que hacer frente es nosotros. Creo que nosotros tenemos que tener la convicción de que nosotros mismos somos prototipos y que nosotros tenemos que desaprender y reaprender muchas cosas. También en el 2018 algunos de nosotros fuimos llamados a esta casa, al Senado, para confrontar por qué nosotros estábamos haciendo teleservicios diagnósticos, por qué estábamos haciendo recetas digitales. Recibimos incluso demandas porque nosotros estábamos en diciembre del 2018 haciendo recetas digitales en otras jurisdicciones, y en el 2000, inmediatamente después, sabemos que abrazamos esa tecnología porque tuvimos necesidad. Entonces este también es un llamado para saber que todos nosotros somos responsables de abrazar las necesidades que hay y todos podemos ser parte de la solución y no cometer los mismos errores. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. El último expositor es el doctor Manuel Limérez, director ejecutivo de la Administración de Medicamentos y Alimentación y Tecnología, el ANMAT. Así que queríamos invitarlo a la mesa para diferenciar un poco qué es el ANMAT de lo que es o lo que sería una futura agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Así que por eso, Lolo, bienvenido. Muchas gracias, Janina. Gracias por la invitación, Cristian, todos de PIM, los organizadores. Y bueno, buenos días. Buen día, feliz día de la primavera, feliz día del estudiante para los que lo son, para los que lo fueron antes, y de la sanidad. Pero mientras pensaba justamente esto, menos mal porque iba a ser un poco disruptivo la posición, porque desde que recibí la invitación dije, bueno, de acá se va a hablar, y la presentación que hizo Feinstein desde Valencia fue extraordinaria con la cantidad de datos que trajo, pero ahí se nota todo que se evalúa en términos relativos. Y todo es evaluación en términos relativos, y eso es lo que nosotros no hacemos. Nos estamos definiendo por el no, pero nosotros evaluamos en términos absolutos. ¿Sirve o no sirve? Esto fue una cuestión que en el año 2004, en otra oportunidad que me había tocado estar al frente del ANMAT, en una reunión en Madrid de los directores de las agencias regulatorias, de esas que se hacen y se discuten los temas. Me acuerdo, claro, como era en España, había alguien a que iba a entender que hablaba en español y que nos invitó a comer a los latinoamericanos, y ahí él me dijo, nosotros acá en España evaluamos en términos absolutos. La AGMED, que se llamaba en esa época Agencia de Medicamentos, hoy es la EMS, no existía la EMA, que es la agencia europea,
Y dice, pero en el ministerio que se dedica al acceso, en el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, hay un área que se dedica a la evaluación en términos relativos. Este es mejor que este lo voy a financiar, este no. O lo que sea, en términos relativos, ya sea desde el punto de vista de protocolos de atención o en términos relativos desde el punto de vista de financiamiento. Pero nuestra tarea, me lo insistía, es la de decir sirve o no sirve. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? Cuando venía y decía, bueno, ¿cómo hago para explicar esto? Pero ya casi queda como claro que nosotros tenemos que decir si esta herramienta que vamos a poner a disposición del sistema de salud y de la sociedad es una herramienta que tiene seguridad, calidad y eficacia. En los términos en los que internacionalmente se reconoce eso. La creación de la ANMAT fue hace 31 años, cumplimos 30 el año pasado, fue en un momento político muy especial de la Argentina, sobre las vinculaciones después de la globalización, después de la caída del muro de Berlín. Vayamos pensando, ¿no? Todo esto que hoy nos decía Fernán sobre la relación con los de la OCDE, a los que él se refiere, y entonces allí vamos tomando modelos de trabajo y modelos de atención o modelos de, en este caso, una agencia regulatoria de productos para la salud. Medicamentos, alimentos, medicamentos y tecnología médica, que era naciente y que no podíamos imaginarnos todo lo que ha crecido el área de los productos médicos y de los productos para diagnóstico, que hoy todo eso está en el sistema de salud diseminado y también utilizado y también aumentando costos vinculados a la atención. Entonces, ¿hasta dónde, después de ver esas cifras que nos mostraba de 40 años sobre el cáncer en España, hasta dónde servía o sirvió o no sirvió toda esa tecnología de productos de diagnóstico y de determinadas, no solamente de los medicamentos, de todo el resto de la tecnología? Vuelvo a pensar cómo fue que en el año 92 se piensa, había ocurrido, de ese contexto político de la globalización en el mundo, de la situación en la que estábamos en la Argentina, y de que además había ocurrido una situación muy desgraciada que todos recordaremos, que fue el hecho del propóleos. Y después, si quieren, digo por qué traigo hoy propóleos, porque en cualquier momento alguna otra situación puede llevar allí. Y entonces se resolvió tener una agencia que respondiera a lo que hoy nos dijo Fernán, a la OCDE. Se creó un grupo de trabajo, fue a la FDA, tomó metodología de trabajo y vino e hizo una ANMAT, a semejanza en lo posible de un país que invierte $13.000, dijo hoy. $13.000 por 13 a lo que invierte la Argentina en el ámbito de la salud por persona por año. Y tomamos eso porque nosotros tenemos vocación, digo nosotros los argentinos, de estar incluidos en ese sistema de la OCDE, en ese sistema de Occidente, en ese sistema. Y por esa vocación que tenemos, bueno, desarrollamos las instituciones parecidas o lo mejor que podemos comparado con aquello. Después tendremos o no los problemas de financiamiento para sostenerlas. Y esa es la matriz de esta ANMAT, que a lo largo de 30 años sostuvo y se sostiene y se sigue sosteniendo en esos términos. A pesar de haber estado siempre en contacto con el sistema de salud y con ministros de salud que necesitan a veces otra cosa, que es la evaluación en términos relativos, la ANMAT se sostuvo en evaluar en términos absolutos y en disponer de una herramienta poner una herramienta a disposición del cuerpo médico, digamos, si quieren así,
Podemos buscar algo sencillo, algún medicamento que cualquiera que se les ocurra, no de los nuevos, no de los modernos, sino de los medicamentos más antiguos. Y decir, bueno, ¿qué dijo la ANMAT? Y la ANMAT dice que esto hay que usarlo de esta manera. Da un uso, da una indicación, da un uso, da una dosificación, o recomienda, pero dice sí sirve para esto y para esto. No, muchas veces las evaluaciones de tecnología, para la voluntad de no ser vinculantes, terminan diciendo que habría que, parecería que. Acá los que trabajamos en las agencias regulatorias tenemos que decir sí o no. Lo dice la Anvisa, lo dice todo. La Anvisa nació después que la ANMAT en Brasil y tiene este mismo sistema. Tenemos que decir sí o no. Entonces, cualquier medicamento, el más sencillo que ustedes imaginen, que la ANMAT dice esto hay que usarlo de esta manera y que recomienda un uso determinado, es el médico, en definitiva, frente al paciente el que dice, en vez de dárselo cada 8 horas, a usted se lo voy a dar cada 6. Es el uso del producto, de estos productos para la salud, el que no está en juego dentro de la ANMAT, el que está en juego dentro del sistema de salud, y cuando el medicamento pasa a ser más moderno, más complejo, más caro, más costoso, más discutido, con otras connotaciones, o cuando hay que hacer una política pública, o cuando hay que hacer una campaña. Pasamos una epidemia, la tuvimos, eso que habías anunciado, la tuvimos. Entonces, frente a eso, la ANMAT tuvo que vincularse al sistema de salud y a ver cuáles eran las necesidades del sistema de salud. Y ahí se generaron políticas públicas de vacunación, de esto, de todo. Y todo ese uso, la ANMAT lo único que tenía que hacer era trabajar como una especie de laboratorio de control de calidad, coadyuvando a la logística de un ejército que iba a la guerra, a una guerra frente a un virus, a una guerra frente a algo desconocido. Esta era nuestra tarea. Y eso es lo que la ANMAT hace. Si nosotros salimos de allí, dejamos de hacer aquello para lo que habíamos sido buscados. Tengo 3 minutos. ¿Hacia dónde estamos yendo ahora? Justamente para ver algo paradojal. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? Porque además esto está en permanente, ante la innovación, están permanentemente en cambio, en modificaciones. Nosotros a un área de la ANMAT le dimos más trascendencia a la investigación clínica farmacológica. Es un tema muy interesante que sirve para el país, que siempre estuvo muy impulsado en el país, a pesar de que a veces se pensaba que se usaban a los argentinos como conejillos de India. Y entonces, frente a eso, nosotros hicimos una profundización muy grande de la investigación clínica farmacológica. Ya estamos teniendo más de 200 y pico de estudios anuales sobre investigación en farmacología clínica, y estamos siendo, por supuesto, como lo fuimos siempre, el primer país latinoamericano en investigaciones que produce siempre la industria farmacéutica. Ese es un tema. Otro tema, fuimos hacia dónde estamos yendo, y es en el plano internacional. La ANMAT necesita estar para que nuestro país esté valorado, para que nuestros productos estén valorados, para que nuestra industria pueda exporta desde muchos lugares, pero para que mantener prestigio. ¿Para qué? Solamente para decir yo estoy en una institución con prestigio. No, nosotros tenemos que mantener el prestigio para que nuestros productos sean vistos en el mundo. Es un tema también que este año tuvimos que trabajar con la Cancillería y con el tema de comercio exterior. O sea, así como hay cuestiones vinculadas a lo que ocurre en el sistema de salud y en lo interno, nosotros tenemos que estar pensando también en qué es lo que ocurre en la exportación de productos. Y para la exportación de productos nosotros tenemos que tener otra inserción internacional, y que nos está costando. Nos está costando, tenemos que entrar a la ICH, y en ese camino vamos. La ICH hace 20 años atrás no queríamos entrar. Era Estados Unidos, una institución creada por Estados Unidos, Alemania y Japón, que son países que son rectores, que son países que tienen investigación y desarrollo, y entonces los países que íbamos en vía de desarrollo estábamos lejos de la ICH y no nos importaba. Hoy nos interesa estar en una membresía en la ICH. Así que, redondeando, como me pide acá la coordinación,
Esto era lo que traía para decir, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias con lo que ocurre para la sustentabilidad de las obras sociales, aquello por lo que nosotros trabajamos, y hacia dónde estamos yendo, paradojalmente? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. No sé si nos va a quedar espacio de intercambio. Yo quiero hacer una reflexión. Nosotros desde el Instituto de Investigación de ONDEPIN, la verdad que hablamos mucho de la agencia y la creación de la agencia, no porque estemos en contra, sino de lo que hay hoy, sino porque creemos en que hay que institucionalizarlo. Pero también me quedo con algo de que dijo Servino, no es la solución a todos los problemas, me parece que es una lucecita nomás que se puede llegar a aprender para poder dar respuestas a un montón de problemáticas que hoy estamos afrontando todos los que estamos en un financiador. Así que quiero agradecerle a los tres por la exposición, muchas gracias, y a los cuatro, perdón, me olvido del que tenemos en el extranjero. Muchas gracias a los cuatro y seguimos con la próxima mesa. Muchas gracias.